Pues bien, hoy vamos a entrar en los detalles particulares que quizá algunos queríais ya que entráramos en ello. En pecados particulares, en cuestiones particulares. Ahora bien, si pensamos un momento como los deseos de nuestra carne influyen en todo nuestro ser, ¿no es cierto? Los deseos de nuestra carne influyen en todo nuestro ser, pues tendríamos que hablar de una infinidad de pecados particulares que aparecen en la Escritura y que sería imposible ir deteniéndonos en cada uno de ellos. Nos llevaríamos, pienso que un año. Vamos a hablar de la lengua, vamos a hablar de los ojos, vamos a hablar de la murmuración, vamos a hablar de todas las listas de obras de la carne que aparecen en la Escritura. Carta a los Gálatas, los celos, los pleitos, las contiendas, las disensiones. Carta a los Romanos, capítulo 1, las murmuraciones, la desobediencia a los padres, la falta de afecto natural. La lista sería tan enorme que no terminaríamos nunca. Así que aunque vamos a hablar de pecados particulares, de detalles particulares, tendremos también que hacer una visión general, aunque vamos a entrar en detalles. Eso es lo que pretendemos en el día de hoy. La Biblia habla de cada uno de los detalles, como acabo de decir, pero nosotros no podemos detenernos con tanta precisión en cada uno de ellos. Así que esa es la idea. Vamos a leer la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, a partir del versículo 9. Dice el apóstol dirigiéndose a los cristianos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Como sois cristianos, no solamente es que podéis vivir según el Espíritu, no solamente es que debéis vivir según el Espíritu, sino que como sois cristianos, vivís según el Espíritu. Esto es lo que hace un cristiano. Puede, debe y lo hace. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Lo que éramos y lo que somos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ahora lo que seremos, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo que somos, éramos y seremos. Y por tanto, así que, hermanos, deudores somos deudores, grandes deudores, pero no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Tenemos una deuda con Dios, porque es nuestro Creador y nuestro Salvador. Somos deudores de Dios. Y ahora la explicación: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Debemos vivir de una manera, porque si no pagaremos la consecuencia. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta es la parte final en donde nos vamos a detener con cierto detalle. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos ahora. Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque podemos estar en tu presencia. Y una vez más te damos gracias porque podemos acercarnos a tu palabra esperando que tú nos hables con ella a todos los presentes, que tu palabra nos santifique porque tu palabra es verdad, que tu Santo Espíritu la use con poder para que no la recibamos como palabra de hombre, sino como tu palabra que es la palabra de Dios, para que, como hemos dicho, Padre, nuestras vidas cambien, nosotros cambiemos, nos demos cuenta de lo que somos verdaderamente, de dónde nos ha sacado y a dónde nos lleva, y por eso, Padre, tengamos mayor empeño en hacer, como hemos leído, morir las obras de la carne en nosotros. Sabemos que solo no podemos, pero sabemos también que muchas veces nos descuidamos y que decimos que como solo no podemos, que tú hagas tu parte como si tú no la hicieras o como si tuviéramos nosotros que decirte lo que tú tienes que hacer. Perdónanos por ello, Padre nuestro, y ayúdanos en todas nuestras debilidades para que podamos servirte y glorificarte cada vez más. Que la obra de tu Hijo no sea en vano en los que nos llamamos tus hijos y que Él pueda ver el fruto de la aflicción de su alma en nosotros y estar satisfecho junto contigo y el Espíritu Santo, la Santa Trinidad. En su nombre te lo pedimos y lo esperamos. Amén. Así que vamos a hablar de detalles particulares.
Pero repito, sin olvidar que solo los cristianos pueden hacer estas cosas, deben hacer estas cosas y hacen estas cosas por el poder del Espíritu Santo, con una mente alumbrada por el Espíritu Santo. Solo los cristianos pueden y deben y hacen. Bueno, pues, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer para mortificar en nosotros las obras de la carne? Pues voy a intentar explicarlo con un ejemplo, a modo de parábola, un ejemplo muy sencillo para que todos lo entendáis, para que lo entiendan también los pequeños y las pequeñas que están con nosotros, y después, si acaso, pues explicaré la parábola. Así que, mortificar las obras de la carne por el Espíritu. Esto es semejante a mortificar las obras de la carne por el Espíritu. No digo que sea exactamente igual. Las parábolas del Señor no eran para coger cada detalle, sino el pensamiento principal. Pues esto es semejante a una persona, un hombre, que ha recibido por herencia una posesión magnífica en el campo, una casa preciosa de madera en medio de un bosque, de un paisaje idílico. Es semejante a una persona que ha recibido eso y llega un momento, un día, que se levanta y encuentra que hay un gran incendio que amenaza con arrasarlo todo, con quemar toda la posesión, la casa y a él mismo. No hace falta decir que eso es un creyente, ¿no? ¿Qué es un creyente? Un creyente es una persona que, por la gracia de Dios, un día ve lo que no veía. Antes era ciego y ahora veo. Y entre las cosas que ve su propia corrupción interna y ve que eso es un fuego interno que amenaza con destruirlo y a todo lo que tiene si no hace algo. Pues ahora pregunto a los pequeños. A ver, los pequeños que no miran para acá, por favor, miradme para acá, que me vais a responder. ¿Qué haríais vosotros si os encontrarais en una situación así? Te levantas por la mañana y ves un gran fuego, ¿qué es lo que haríamos? Dani, ¿qué es lo que harías? No digo lo primero, lo segundo, lo tercero, algo que harías, ¿qué harías? Lidia, Naomi, ¿qué haríamos? Pues seguramente nos vienen a la mente muchas cosas que haríamos, muchas, no pocas. Pero yo creo que todas las podemos englobar en tres grupos principales. Tres grupos principales. No digo que uno sea el primero y otro el segundo y después el tercero. Los tres tipos de acciones tendríamos que efectuar. Vamos con ellas. En primer lugar, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que intentar evitar añadir al fuego todo aquello que es combustible. No echaríamos leña al fuego. Si verdaderamente temo ese fuego y verdaderamente sé que es tan grande y que va a terminar con todo, lo primero que hago, lo primero que no se me ocurre, lo primero, si tengo dos dedos de frente, es no echar leña al fuego. Es lógico que sea así, ¿verdad? Yo veo el fuego por allí lejos. ¿Y si tengo en casa, imaginad, una silla podrida que está llena de carcoma y ya no sé cómo deshacerme y la iba a echar en la chimenea? ¿Cojo la silla y la llevo al fuego? Diremos, no, sería absurdo, ¿verdad? ¿Y si tengo un bote de disolvente que antes utilizaba pinturas y ahora no me dedico a las pinturas y ya no sé qué hacer con él? ¿Voy y tiro el bote de disolvente al fuego? Decimos, claro que no, ¿verdad? ¿Y si tengo algo que no sé si es inflamable, por ejemplo, un plástico muy duro, y digo, esto seguramente no arde, ¿lo voy a llevar al fuego con el riesgo de que con una temperatura elevada también salga ardiendo? Y decimos, claro que no. ¿Me voy a poner, si el fuego se está apagando por un rinconcito, a soplar yo mismo o con algo a soplarle para avivar el fuego? Y decimos, claro que no. ¿Voy a ir a otro sitio donde están ya las cenizas o el rescoldo y con un palo voy a levantar las cenizas o el rescoldo para que el fuego se avive? Y decimos, claro que no. Eso es lo primero, ¿verdad? Si quiero apagar un fuego, no puedo alimentar el fuego de ninguna manera, porque cada vez que lo alimente de alguna manera, pues estoy oponiéndome a apagar el fuego. Eso es lo que dice el libro de Proverbios, ¿verdad?, en otros contextos. Cuando dice la blanda respuesta, ¿qué es lo que dice? Quita la ira, ¿no? Si tú añades leña al fuego, pues cada vez el incendio es más grande, ¿no? En otro lugar dice el libro de Proverbios, deja la contienda antes de que se enrede. Esto es, no sigas echando leña al fuego.
¿Se entiende eso, verdad? Así que primer conjunto de acciones, no alimentar el fuego. ¿Se os había ocurrido a los pequeños eso? Es sencillo, ¿verdad? Es algo que... Segundo conjunto de acciones, ¿qué haríamos? Pues además de no alimentar, intentaríamos debilitar el fuego, ¿verdad? No le soplo, no le añado, pero además intento debilitarlo. ¿Y cómo lo debilito? Pues lo puedo debilitar con acciones que puedo llamar negativas y con otras que puedo llamar positivas. Lo explico también. ¿Cómo lo debilito con acciones negativas? Pues, por ejemplo, si tengo un cubo de agua o una manguera, pues echándole agua o echándole lo que sea, ¿no? O echándole tierra. Estoy debilitando el fuego, ¿no? Si puedo hacer una zanja que actúe a modo de cortafuego, el fuego está todavía a 100 metros y me da tiempo con un azadón a hacer una zanja de forma que cuando el fuego llegue pues no pase de aquí, pues lo haría, ¿no? Es decir, una serie de acciones en ese sentido para debilitar el fuego. Pero además puedo hacer una parte positiva. Yo puedo coger una pala o una manta y empezar a golpear en los sitios donde el fuego es más pequeño porque sé que golpeando ese fuego termino apagándolo. No voy a apagarlo todo, ¿me comprendéis? Hay algo que yo puedo hacer para debilitar el fuego, hay algo que yo puedo hacer cosas para debilitarlo y también quitar cosas de en medio que puedan salir ardiendo. Porque si veo que el fuego se acerca y aquí hay algo que es muy combustible, antes de que llegue lo quito de en medio. Dos acciones. ¿Las vemos? No lo alimento y lo debilito de todas las formas posibles, quitando lo que vaya a arder y yo haciendo cosas para debilitarlo. ¿Más cosas podemos hacer? Los pequeños no me dicen nada. Naomi, ¿eres capaz de decirme otra cosa que harías con un fuego muy grande? ¿Y tú? ¿Eres capaz de decirme algo? Pues otra cosa que haríamos, no sé si la primera o la segunda, o cuando me viniera a la mente, sería llamar a los bomberos, porque yo me doy cuenta de que yo solo no puedo apagar el fuego. Puedo llamar a los bomberos al principio y yo mientras que vienen no me voy a dedicar a alimentar el fuego. Mientras que llega o no llega con sus mangueras y sus cosas, yo me dedicaré a lo que he dicho antes, a no alimentarlo y a debilitarlo todo lo que pueda. Y cuando lleguen los bomberos, ¿qué es lo que seguiré haciendo? Digo, pues lo mismo, porque no tiene sentido que yo llame a los bomberos y mientras que los bomberos están apagando, yo estoy alimentando el fuego. Porque los bomberos cuando me vean me dirán de todo menos de persona inteligente, ¿verdad? Si el bombero viene, yo tendré que ayudar al bombero. Y si el bombero me dice, oye, por favor, mientras que yo estoy haciendo esto, coge la manguera y apunta con el chorro de agua a la base de las llamas. Yo puedo decir, mira, yo no tengo experiencia en mangueras, pero como sé lo que me está viniendo encima, yo cojo la manguera y aunque no la apunte muy bien y aunque la manguera a veces me lleve a mí de un lado para otro, yo hago eso que me ha dicho el bombero, ¿no? ¿No? Y si el otro bombero me dice, oye, mira, coge este hacha y corta esa rama de ese árbol, que eso va a ser, está muy cerca de la casa y puedes meter fuego a la casa. Aunque yo no tenga experiencia en cortar ramas, lo intentaré, ¿no? Y si me piden incluso que con una mano esté aguantando la manguera y con otra aguantando una escalera por donde uno de ellos se tiene que subir al techo, me piden cada vez más. Pues no le voy a decir no. Intentaré por todas mis fuerzas sostener la escalera y además sostener la manguera. Hay mucho en juego, ¿no? Está en juego nuestra posesión, nuestra casa y nosotros mismos. Mortificar por el Espíritu las obras de la carne. ¿Qué hemos de hacer? Pues tenemos la respuesta con lo que acabo de decir. Primero, no alimentar las obras de la carne. Segundo, debilitarlas. ¿Cómo? Quitando y haciendo yo cosas para fortalecerme contra ellas. Tercero, la obra del Espíritu Santo sin la cual yo no voy a salir victorioso nunca. Y no digo una antes y otra después, sino las tres al mismo tiempo. Esas son las cosas que aparecen en la Escritura con muchísimo detalle. Todas las podemos englobar así. Y ahora, para explicar esto, pues podemos ver distintos pasajes. No nos da tiempo a detenernos en ellos, pero todos se pueden englobar en ellos. Una serie de acciones que no podemos ser cristianos alimentando nuestra carne. Es tan sencillo como eso.
que no podemos ser cristianos sin debilitar nuestra carne, tan sencillo como eso, y que no podemos vivir como cristianos mortificando las obras de la carne si nos olvidamos de los bomberos. Tan sencillo como eso. Es fácil de entender, ¿verdad? Pues vamos ahora a asuntos de detalles, aunque repito, los veremos por encima. ¿Tenemos abierto carta a los romanos? Podía terminar la parábola diciéndolo el Señor: el que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a ver los detalles. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 14. Romanos 13, 14. Dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso es lo primero, lo fundamental. Esto es no alimentar el fuego. No proveáis para los deseos de la carne. Es fácil de entender, ¿verdad? No puedo alimentar el fuego. Ahora bien, pregunto, ¿para qué deseos de la carne no hemos de proveer? Para ninguno es la respuesta, porque no puedo decir que quiero apagar el fuego por aquí y lo estoy alimentando por allí. No puedo proveer, no debo proveer para ningún deseo de la carne. Primera cosa, ¿verdad? ¿Puedo proveer con algo? Y decimos de nuevo, la respuesta es con nada. Para ningún deseo, con nada puedo proveer. Con nada que pueda parecer que puede proveer, con nada. ¿Y cuándo tengo que hacerlo? Siempre. Porque si alguna vez proveo a algún deseo con algo y de vez en cuando, pues estoy no apagando el fuego, estoy alimentando el fuego. Así que no proveáis para los deseos de la carne nunca, ni con nada, ni para ningún deseo. Y esto la Biblia lo detalla. La idea general es esta: no alimentar el fuego, no proveáis para los deseos de la carne. Y la Biblia lo detalla. ¿Sabéis lo que pone en el Salmo primero, verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué nos está diciendo? Pues que si tú eres cristiano y tú andas en consejo de malos, es decir, los mismos pensamientos, los objetivos de la vida que tienen los incrédulos, tú te juntas con ellos y tú al final tienes los mismos, es decir, el incrédulo que organiza, ¿y para qué está haciendo sus objetivos? Para hacer esto, para hacer lo otro, lo que es la vida del mundo. Pues si tú andas en esos consejos, estás alimentando tu carne. Ni estés en camino de pecadores, no solamente que lo pienses, sino que no andes en sus caminos, porque el camino del impío es oscuridad, dice la Biblia. El camino del impío va cuesta abajo, te vas a tropezar por allí. Pues si quieres apagar el fuego de los deseos de tu carne, de las obras de tu carne, no andes en camino de pecadores, y mucho menos te sientes con ellos, porque ya no es solamente pensar y andar, sino sentarte, estás a gusto con ellos, ¿verdad? Qué bien, estamos todos haciendo lo mismo, porque eso es alimentar las obras de la carne. ¿Vemos esto? Podía alargar detalles. Esto tiene que hacernos ver que hay lugares que están impedidos para nosotros. Esto tiene que hacernos ver que hay conversaciones que están impedidas para nosotros, porque todo eso es echar leña al fuego. Esto tiene que hacernos ver que hay personas que hemos de dejar, incluso personas, porque tienen mala influencia en nosotros. No vale de nada decir, yo sé que esta persona me influye mal, pero estoy con ella porque le predico el Evangelio. Pero si tú sabes que no te da resultados, y como Dios no te muestre muy claro que tú tienes que estar con una persona de mala influencia o en un lugar no conveniente y Dios te capacite para ello, no te excuses diciendo que tú vas a predicar el Evangelio. Lo mejor es que no estés, porque estarás alimentando los deseos de tu carne. Dice Pablo en 1 Corintios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto es lo mismo que el Salmo primero. Si tú estás con malas conversaciones, pues terminarán corrompiendo tus buenas costumbres y estás alimentando los deseos de la carne. Se juntaron buenas manzanas con otras ya podridas, ¿y qué pasó? Se pudrieron las sanas, pero las podridas no sanaron. El refranero español es muy bueno para eso, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Así que, en primer lugar, no proveamos, no alimentemos. En segundo lugar, vamos a debilitar el fuego, vamos a disminuir.
Pedro nos dice, acompañadme, primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, es decir, mirad a dónde vais, mirad lo que seréis, yo os ruego, como siendo lo que sois ahora y a dónde vais, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pablo nos dice en Romanos que hemos de mortificarlo. Después hemos dicho que no hemos de alimentarlos. Y ahora Pedro nos dice que nos abstengamos. No solamente no echo, sino que además voy quitando. ¿Qué es abstenerse? Pues abstenerse es apartarse, restringirse, mantenerse a cierta distancia, guardarse. Creo que esto no hace falta explicarlo más, ¿no? Y lo que nos dice es que el cristiano puede y debe hacer esto y hace esto. No lo va a hacer el Señor por nosotros, somos nosotros los que hemos de abstenernos, somos nosotros los que hemos de ser abstemios. ¿Qué es un abstemio con respecto al alcohol? El que dice, el alcohol para mí, nada. Pues esa es la misma palabra, absteneos, tenemos que hacernos abstemios de ciertas cosas. Y podemos hacerlo porque contamos con el Espíritu Santo. ¿Vemos la diferencia? ¿Estamos viendo? No alimentamos, debilitamos. El apóstol Pablo, en primera carta a los tesalonicenses, dice algo muy parecido. Acompañadme, primera Tesalonicenses, muy parecido a lo que acabo de leer de Pedro. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Hay una serie de mandamientos y dice el apóstol, absteneos, primera Tesalonicenses 5, 22, absteneos de toda especie de mal. Es la misma palabra que Pedro. Absteneos, es decir, apartaos, evitar. Aquí los deseos carnales, el apóstol Pablo utiliza la palabra mal. Pero ya sabemos que los deseos carnales son malos, ¿no? Batallan contra el alma, dice Pedro, ¿no? Bueno, pues fijémonos. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Absteneos de algunos males? No. ¿Dice absteneos de todos los males? Tampoco. Dice absteneos de toda especie de mal, de toda apariencia de mal, de todo lo que en algún sentido, sea físico, sea moral, sea de persona, sea de palabra, sea de obra, sea de pensamiento, tenga algún atisbo de mal. Y lo está diciendo en un contexto en el versículo 19 donde dice no apaguéis al Espíritu. Es lo mismo que dice en la carta a los romanos. Puesto que tenéis al Espíritu, no lo apaguéis porque tenéis que absteneos de toda especie de mal. Lo digo de otra manera. El que quiera evitar cometer grandes pecados tiene que preocuparse mucho y esforzarse mucho por no cometer pequeños pecados. Y el que no quiera cometer pequeños pecados tiene que esforzarse mucho y preocuparse mucho por rechazar y abstenerse de toda apariencia de pecado. Lo repito, si quieres evitar los grandes, evita los pequeños. Y si quieres evitar los pequeños, no te acerques a ellos, porque te va a traer consecuencias a ti, a tu familia, a la iglesia, en tu trabajo, donde sea. Nos acordamos de aquella historia que decía por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo y al final se perdió un reino, todo por un clavo. Por eso dice, absteneos de toda especie de mal. Esto significa que tengo que apartarme de todo lo que me invite al pecado. Eso es mortificar las obras de la carne. Que tengo que apartarme de todo lo que parezca pecado. Lo que parezca ya tengo que apartarme. Tengo que apartarme de todo lo que me lleve de alguna manera al pecado. El que no hace esto, para toda clase de pecado, en todas las ocasiones, con todos los pecados, no tardará mucho tiempo en que termine cometiendo pecado. Eso es debilitar, así que no alimentamos y debilitamos. Y las aplicaciones de esto serían innumerables, hermanos, y digo que no me puedo detener. ¿Cómo hemos de vestir? Hombres y mujeres cristianos, ¿cómo hemos de vestir? Y muchas veces parece que decimos al límite, porque al límite.
El mundo funciona como funciona y yo voy a ver si llego hasta el límite. Si la palabra me dice que me abstenga, que no llegues hasta el límite, sino que te separes bastante del límite. Si hoy es la normalidad, imaginad que haya playas nudistas, el cristiano, porque esa sea la costumbre y la normalidad del mundo, debe de ir a playas nudistas. Podía decir multitud de cosas. Pero esto tiene aplicación en lo que uno ve, en lo que uno lee, en lo que uno oye, porque estaremos mostrando a veces que no aborrecemos todo pecado y entonces no estaremos con ese deseo de mortificar las obras de la carne. Alguien con el fuego que he hablado antes, alguien con un fuego grande que me va a quemar a mí, a mi casa y a todas mis posesiones, ¿va a jugar al límite del fuego? Y decimos, claro que no lo hace nadie que tenga 2 dedos de frente, ¿verdad? No se va a poner al límite para que venga de golpe una llama de aire y el fuego me lo eche encima y yo termine quemado o termine matándome el fuego, ¿verdad? No me pongo en el límite, me alejo todo lo que pueda y si me acerco es para debilitarlo, para apagarlo. Absteneos. La Biblia nos da multitud de cosas que hemos de quitar. Os leo algunas, no las vamos a buscar. Por ejemplo, carta a los Efesios. El que hurtaba, no hurte más. Eso es quitar, ¿no? Si una obra de mi carne era robar, y puedo robar a una persona, puedo robar a un establecimiento, puedo robar a una empresa, puedo robar a un gobierno, al Estado, puedo robar a Dios, pues el que hurtaba, que no hurte más. Y entonces estarás quitando leña del fuego. ¿Y qué dice el apóstol? Sino que además trabaje para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Decimos, no sabemos lo que hacer, pues hay una lección muy sencilla. No solamente no debes robar, sino que debes trabajar no para mantener a tu familia, porque solo dice que en la palabra que si tú no te preocupas de tu familia eres peor que un incrédulo. No solamente para eso, sino para que tengas de sobra para compartir con el que padece necesidad. Eso es mortificar las obras de la carne. Sigue diciendo el apóstol en Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es quitar. Si yo no me preocupo de las palabras que salen de mi boca, pues estaré pecando y estaré alimentando las obras de la carne, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, siempre lo mismo. Se nos habla del Espíritu Santo cuando se nos está hablando de nuestras acciones para mortificar las obras de la carne. Y sigue diciendo, quítense de vosotros toda amargura, eso es quitar. ¿Veis que hablo de quitar? No proveáis, pero ahora quítale leña al fuego. ¿Y quita qué? Quita amargura, quita enojo, quita ira, quita gritos, quita maledicencia, quita malicia. Acciones particulares para debilitar. ¿Tenéis abierto Pedro todavía? Vamos a ver 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Escuché una predicación hace no mucho tiempo de un hermano acerca de este asunto. Leemos 1 Pedro 3, 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, este hermano nuestro decía, ver días buenos es lo mismo que ver vida buena. El que quiera tener vida buena, hay muchos cristianos que quieren tener buena vida. La buena vida según los deseos de la carne. La vida padre, la buena vida. Pero la palabra nos dice, si tú quieres tener no la buena vida de los deseos carnales, sino la vida buena, entonces refrene su lengua de mal. Quita. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal. Es lo mismo que dice Pablo, ¿verdad? Absteneos de toda especie de mal. Y haga el bien. Busque la paz y sígala. Todo eso son acciones que hemos de hacer para mortificar las obras de la carne. ¿No dice Santiago que un pequeño fuego enciende qué? Un gran bosque, ¿verdad? Hablando de la lengua. Pues eso es lo que estamos hablando también en relación con nuestro caso. Vemos otro ejemplo, carta a los Efesios. Vamos a buscar este. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios 5, 11. Aquí una lista muy grande.
un refrán, vuelvo a los refranes, digo que el refranero español es muy rico. Hay un refrán que dice que el gato escaldado del agua fría huye. El gato que se ha quemado en un agua caliente, nada más que ve el agua fría, no está caliente, está fría, pero ve agua y huye del agua. El gato escaldado. Pues los cristianos no hemos sido ya escaldados y escarmentados bastante con las consecuencias de nuestras obras de la carne. ¿Cómo no vamos a huir de esas obras de la carne? ¿Cómo no vamos a debilitarlas? Tenéis Efesios 5:11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No solamente que no participes, no solamente que no las hagas tú solo, no solamente que no las hagas acompañado, sino que además, si quieres mortificar esas obras de las tinieblas, repréndelas. Repréndelas, porque cuando tú las reprendas te estás echando encima tuya una responsabilidad que luego cualquier persona te va a decir, ¿qué me dijiste ayer o antes de ayer o la semana pasada? Entonces, esto es otra cosa que hay que hacer. Buscamos capítulo 5, versículo 3, Efesios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Mortificar las obras de la carne, quitar leña al fuego. No es que no la practiquéis, que eso ya sería el colmo, que practique la fornicación, la inmundicia o la avaricia, sino que ni aun se nombre. ¿Y qué más no se nombre? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen. Ha dicho que esto conviene a santo y que esto no conviene a santo, que esto no te va a venir bien, que no conviene. Antes bien, acciones de gracia, porque sabéis que ninguno de los que hacen estas cosas heredarán el reino de Dios. Vemos entonces, cito un par de pasajes más, porque nos quedaríamos sin tiempo. Carta a los Colosenses, un pasaje del Nuevo Testamento y luego vemos otro del Antiguo. Colosenses capítulo 3. Los detalles son muchísimos, pero creo que si no perdemos de vista lo que he dicho al principio, pues que nos quedarán las cosas claras. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir lo terrenal en vosotros. Lo terrenal, fornicación, tienes que hacerla morir. Hacer morir por el Espíritu las obras de la carne, todo lo que huela a fornicación, todo lo que se acerque a la fornicación, todo lo que te lleve a pensar en la fornicación, todo lo que te entre por los ojos que tenga que ver por la fornicación, pues eso, hacerlo morir en vosotros. Y la impureza, y las pasiones desordenadas, y los malos deseos, y la avaricia. Versículo 8, dejad estas cosas, esto es quitar del fuego, dejad la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, las mentiras, y más cosas y más cosas. Así que no alimentes el fuego con estas cosas ni con otras, sino más bien empieza a quitar. Y un pasaje del Antiguo Testamento, he dicho antes, Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso ya hemos comentado alguna vez. Y ahora dice, aparta de ti, vemos que es lo mismo, quitar, apartar, quitar leña del fuego, ¿verdad? Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la inequidad de los labios. Es decir, ten mucho cuidado con tu boca. La Biblia lo dice en muchos sitios. Sigo leyendo. Versículo 25. Tus ojos miren lo recto. Es decir, ten una vigilancia constante con lo que miras, que es importante, que tiene importancia lo que miras o lo que no miras, o lo que quieres mirar o lo que no quieres mirar. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Y delante, si eres cristiano, tienes las cosas de arriba, la meta de Dios. Mira las cosas de arriba. Examina la senda de tus pies. Examínala, ve dónde te llevan los caminos que estás transitando, los beneficios que tiene y los prejuicios que tiene. Y todos tus caminos sean rectos, todos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal y bueno, y podríamos seguir. Así que por una parte dejamos de alimentar y por otra parte debilitamos.
Pero además, en la debilitación esa del fuego, hemos de hacer cosas positivas que la palabra nos muestra. No solamente no echo leña, y no solamente voy a quitar lo que arde, sino que además voy a hacer cosas, voy a hacer un cortafuego, voy a echar agua para cuando llegue el fuego debilitarlo. ¿Qué acciones son estas? Acciones positivas que pueden servir, que sirven incluso para debilitar nuestros deseos. El apóstol habla hacer morir las obras de la carne. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Y hago morir las obras de la carne y los deseos, que todavía son más que las obras de la carne, que es lo que llevo dentro, pues se pueden debilitar usando los medios que Dios nos dice. Por ejemplo, con la oración, con la lectura y la meditación de la palabra, con la comunión con los hermanos, con las conversaciones santas, con las cosas que tienen que ver de Dios, con la adoración conjunta a Dios. Hay una serie de cosas que sirven para fortalecernos, para luego evitar que el fuego siga grande. Dice el apóstol Pablo que nos ejercitemos para la piedad, porque la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa de esta vida y de la eterna. Es decir, cuando tú te ejercitas para la piedad, tienes buena vida aquí, vida buena, como decías antes, y vida eterna. ¿Y cómo me ejercito para la piedad? Pues lo repito otra vez, lo que ya sabemos desde hace mucho tiempo. La oración, la meditación de la palabra, la comunión con los hermanos, las conversaciones acerca de las cosas de Dios, la adoración junta. Así me fortalezco, me estoy ejercitando para la piedad. En otro sitio dice el apóstol Pablo, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos y velad. No solamente hay cosas negativas, sino cosas positivas que el cristiano tiene que hacer. Velad. ¿Alguien se duerme en medio de un gran fuego aunque lleve día y medio luchando contra el fuego? Y decimos, no te quedas dormido, ¿verdad? Ni se te ocurre decir, estoy muy cansado, me voy a dormir cuando me levante a ver por dónde va el fuego. Así que velad y estás firmes en la fe. Y portaos y esforzaos, portaos como hombres y esforzaos. No se está siempre quejando y diciendo que no puedo y que es como si el Señor fuera un tirano que te manda a hacer cosas y no te da los medios. Un escritor antiguo dijo que los cristianos tenemos paperas y sarampión en el alma. Las paperas y el sarampión del alma. Pero las paperas y el sarampión no te impiden que tú no hagas nada. De como tengo paperas, pues no hago nada. No, la Biblia te dice que te esfuerces y veles y hagas muchas cosas. Y no hemos de olvidar otras cosas que hablaba el otro día. No me voy a detener hoy, pero es los bomberos, el Espíritu. Dice la carta a los Gálatas, si andáis en el Espíritu, no satisfaréis las obras de la carne. Si andáis en el Espíritu, no satisfaréis. Es decir, para mortificar las obras de la carne, debes de andar en el Espíritu. Son dos cosas opuestas. Son dos cosas que cuando o se da una o se da la otra. Y si se da una, no se da la otra. Los mayores seguramente os acordaréis. Cuando yo era pequeño, en las casas se vendía pues una especie de, una figura con la cual se podía predecir el tiempo, si iba a llover, si iba a estar nublado, si iba a hacer calor o si iba... Y era un fraile que tenía un gorro y una varita. Eso se explica, hay una forma, tenía unos hilos especiales. Un gorro y una varita, algunos sonará eso, ¿verdad? Y cuando el tiempo era malo, pues la varita bajaba y el gorro subía. Y cuando era bueno, pues la varita subía y el gorro bajaba. Lo que no podía era subir las dos cosas ni bajar las dos cosas, porque eran contrarias. Pues eso dice el Señor. Si andáis en el Espíritu, pues no satisfaréis los deseos de la carne. Y si no andas en el Espíritu, pues estarás satisfaciendo los deseos de la carne, que es lo mismo que decir, estarás echando leña al fuego, no estarás debilitando ese fuego. Pedro dice en otra de sus cartas, segunda de Pedro, no la vamos a buscar, vosotros también, este pasaje lo he hecho referencia en varias ocasiones, vosotros también, poniendo toda diligencia por todo esto, añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la Biblia, de las cosas de Dios. ¿Cuándo añadimos a la fe conocimiento?
¿Cuándo tienes que luchar con las obras de la carne? Todos los días. Pues necesitarás añadir conocimiento todos los días. Y al conocimiento añádele también dominio propio. ¿No dice la Biblia que Dios nos da no espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Pues añade dominio propio, pero eso tienes que hacerlo tú. Y al dominio propio añádale paciencia. ¿Paciencia para qué? Paciencia para soportar, paciencia para esperar, paciencia para trabajar como cristiano, paciencia para sobrellevar a otros, paciencia para entender a otros. Tú tienes que añadir a tu fe esas cosas. Y si vas añadiendo paciencia y afecto fraternal y amor y esas cosas, te dice que tu entrada en el cielo será generosa y amplia. Así que la vida cristiana no es solamente una lista de cosas que no tienes que hacer, sino una lista de acciones positivas. Tenemos claro hasta ahora: no alimento, no proveo y debilito, quitando y fortaleciéndome yo. En Isaías capítulo 1 dice el profeta: dejad de hacer lo malo, pero no dice no quédate ahí, sino aprende a hacer lo bueno. ¿Vale hasta aquí? Pues además de esto quiero decir un par de cosas más que son importantes para no proveer, para no alimentar y para debilitar. Primera cosa, ¿qué os parece en esta labor de no alimentar y de hacer todo lo posible por apagar un fuego? ¿Qué os parece si influye mucho o poco o nada la condición física? El mismo caso, la persona se levanta, ve el fuego, no sabe lo que va a hacer, llama a los bomberos, pero dice, algo tengo que hacer. ¿No lo hará mucho mejor si está bien físicamente que si por el contrario no puede nada? Es una persona que no está acostumbrada a hacer nada, no ha trabajado nunca, no quiere trabajar, no quiere moverse. Parece que la condición física influye, ¿verdad? Pues pasemos al terreno espiritual. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros cuerpos? Y dice Pablo, ponerlo en sujeción, ponerlo en servidumbre. Y lo pone en un ejemplo donde habla de los atletas que corren y de los luchadores que luchan, que para ganar un premio pues se abstienen de muchísimas cosas. Si tú quieres debilitar el fuego de los pecados de tu carne y si tú quieres no alimentarlos, tú te tienes que preocupar mucho de lo que haces con tu propio cuerpo. Ya un día hablé de que preocuparse del cuerpo forma parte de nuestra santificación. Miremos, por ejemplo, lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Versículo 34. Lucas 21, 34. Dice el Señor: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mirad por vosotros mismos. Como cristianos no debemos comer ni beber demasiado, porque si estamos dándole caprichos a nuestros cuerpos, es muy difícil que mortifiquemos nuestros cuerpos en otras obras de la carne. Imposible, si ya fallamos en las más elementales. ¿Por qué algunas veces hablamos y decimos, bueno, ¿por qué no se practica el ayuno entre los cristianos? Si es una forma de controlarte a ti mismo y decir, no, es que yo doblego mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no por gusto, no por nada, sino porque eso es una herramienta, con eso me ejercito para mortificar otros pecados que me cuesta más trabajo, es que tengo que ir entrenándome. ¿Podemos comer? Claro que podemos comer, pero si comemos demasiado vamos a estar muy torpe y muy pesado para hacer cualquier cosa y sobre todo para la obra espiritual. No están relacionadas el cuerpo, el alma y el espíritu, somos un ser tripartito, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Pues si quieres que el espíritu funcione bien, tendrás que preocuparte también de las otras dos partes. Evidentemente, la glotonería y la embriaguez no es un problema de todos los cristianos. No voy a buscar en la Escritura, pero lo mismo que el Señor está diciendo aquí, que no nos carguemos de glotonería y embriaguez, nos podía decir de otras muchas cosas. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Y tenemos que poner nuestro cuerpo en servidumbre en relación con muchas cosas, cada uno
de acuerdo con sus pecados preferidos o favoritos. Job dijo hace ya, no sé, 3.000 años, más de 3.000 años, hice un pacto con mis ojos, dijo Job, para no mirar a ninguna virgen. Y yo digo, si hace 3.000 o 4.000 años fue necesario para un hombre de Dios hacer un pacto con sus ojos, hoy día que tenemos la tele, el Facebook y 20.000 historias, ¿no tendremos los cristianos que hacer un pacto con nuestros ojos también? No digo que todos seamos glotones, pero cada uno tiene que ver cuáles son sus pecados y sus cosas que tiene, por las que tiene que luchar. Como decía antes, la normalidad del mundo no puede ser la normalidad del cristiano. No puede ser, hermanos y hermanas, no puede ser. Con multitud de aplicaciones. ¿Quieres saber cuáles son tus pecados más queridos? ¿Quieres saberlo? ¿Tus obras de la carne más queridas? Pues podría decir muchas cosas, pero son aquellas, por ejemplo, a las que dedicas más tiempo. Hay obras de la carne que no le dedico tiempo porque no van conmigo, pero a las que le dedico más tiempo, esas son mis preferidas. Las que más me apartan de mis deberes cristianos, esas son mis preferidas. Sobre esas tengo que centrarme. Las que predominan sobre los demás, mis preferidas. Aquellas que me hacen que me saque de quicio cuando alguien me dice, hermano, creo que te estás equivocando. Y yo me salgo de mis casillas y soy capaz de dar 4 voces, te está dando con el dedo en la llaga. Ese es tu pecado preferido. Aquella que eres capaz de razonar como sea y decir lo que sea con tal de justificar lo que estás haciendo. Ese es tu pecado preferido. Tu pecado preferido es aquel que te gustaría que no fuera pecado, para seguir haciéndolo. Tu pecado preferido es aquel que te asalta cuando estás solo. Tu pecado preferido es aquel por el que pasas por problemas y estás dispuesto a pasar por problemas con tal de seguir haciendo ese pecado. Así que para no alimentar y debilitar, también fijémonos en lo que hacemos con nuestros cuerpos. Y una segunda acción que quiero decir también, que sirve para todo esto, es que nos debemos de preguntar ¿cuándo hemos de mortificar el pecado? Le pregunto de nuevo a los pequeños, ¿cuándo te pondrías a apagar el fuego? Y digo, nada más que lo vea que he empezado. ¿No es lógico? Nada más que empiece, porque si lo dejo crecer, después va a tener muchas peores consecuencias y me va a costar muchísimo más trabajo. Y cuanto más crezca, mucho más trabajo. Los agricultores conocéis eso, ¿verdad, Juan? Si dejamos la hierba mala en el campo, cuando no hay hierba pena, en un momento se quita todo. Pero como la dejes crecer durante meses, después necesita 10 días de trabajo y al final no queda tan bien como cuando estaba al principio. Pues eso es lo mismo con los pecados. ¿Cuándo vamos a luchar contra los pecados? No podemos decir, no tiene importancia, no tiene importancia. No, este no tiene importancia, si ese te va a llevar a otro. No tiene importancia porque no lo hace y te engaña y dice, bueno, todavía no lo estoy haciendo, pero lo tengo en mi mente. Pues si lo tienes en tu mente, ya seguro que vas a caer más adelante. Tienes que luchar contra eso, no puedes decir, no tiene importancia. Todo esto forma parte de nuestra labor. No alimentar y debilitar, quitando y haciendo cosas para debilitar. De los bomberos, si el Señor lo permite, hablaremos otro día. Creo que con esto es suficiente. Pero paso a unas aplicaciones finales. Está claro que todo lo que estoy hablando se resume en unas palabras del Señor. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Si alguien piensa que el cristianismo da lugar a otra opción, si alguien considera que esto es demasiado, que se me pida que sea santo en lo que hablo, en lo que veo, en lo que como, en lo que pienso, en lo que compro, en lo que vendo. Si alguien piensa que eso es demasiado, es que todavía no se ha enterado lo que significa ser cristiano. Ser cristiano es sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque se nos ha salvado, hemos sido llamados para ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Así que no hay otra opción para el cristiano, no hay otra posibilidad, no podemos amoldarnos ni decir no tiene importancia. Sed santos porque yo soy santo y sed santo en toda vuestra manera de vivir.
Ahora bien, digo, un pensamiento final. Quizá algunos de vosotros lo tengan ahora mismo en mente. Muy bien, Emilio. Yo estoy no alimentando los deseos de mi carne. Estoy luchando. Y estoy intentando quitar todo lo que puedo para que el fuego sea cada vez más chico. Y me estoy fortaleciendo, orando y leyendo la Biblia, pero llega un momento en donde peco, porque no hay hombre que no peque. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues os voy a decir lo que decía el doctor Martin Lloyd-Jones. Dicen algunos el mejor predicador del siglo pasado, que además de ser predicador y pastor era médico de profesión. Era el médico de la reina antes de dedicarse por completo al Señor. Pues este hombre, que era pastor y médico, decía: si esto te pasa alguna vez, no te cures tan rápidamente. Lo decía un médico. Si tú estás luchando y no estás alimentando y estás debilitando y te estás fortaleciendo y caes porque vas a caer, cuando caigas, no te cures tan rápidamente. ¿Esto qué quiere decir? Que no diga perdóname a Dios o a tu hermano y ya está, ya no tiene importancia. El apóstol Pablo habla en una de sus cartas de la tristeza que produce el arrepentimiento según Dios. El arrepentimiento según Dios produce una tristeza que es buena. Entonces, cuando peques con cualquier pecado, no diga no tiene importancia, tiene mucha importancia. Y medita en ese pecado y darle vuelta a ese pecado y arrepiéntete verdaderamente delante de Dios y pide perdón a Dios y toma la firme resolución de no caer más en ese pecado. Porque cuando ese pecado te produce tristeza y arrepentimiento verdadero, después da lugar a muchas buenas acciones. Dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios: la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, dice, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, fueron contristados, fueron entristecidos según Dios, dice Pablo, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Cuántas cosas produjo en vosotros este verdadero arrepentimiento. Así que no nos curemos tan pronto, hermanos. Tendemos a caer siempre en los extremos, ¿verdad? Somos así de desequilibrados. Cuando pecamos, o nos hundimos en la desesperación, o decimos, es verdad, he pecado, perdóname, Señor, no tiene importancia. Normalmente los cristianos caemos más en este extremo que en el otro. Pero ni una cosa ni la otra. Tenemos que ser honrados ante Dios y mirar el pecado como la Biblia dice que hemos de mirarlo. Y arrepentirnos y tomar la resolución, ver cada uno las cosas que tienen que ser cambiadas. En la época de Jeremías, los falsos profetas le decían al pueblo, paz, paz. Y decía el profeta Jeremías, ¿y no hay paz? Son falsos profetas porque curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Eso pasa muchas veces con los cristianos. Se curan su propia herida, su propio pecado con liviandad, diciendo, bueno, no pasa nada. El Señor me perdona y hay paz. Y este hombre decía, no te cures tan pronto de tus pecados. No te cures tan pronto. No esté todo el tiempo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No te agobies, ni te amargues, ni te deprimas, pero tenga en cuenta que tus pecados tienen importancia. No digas tampoco que no pasa nada. Acompañadme a una última palabra, a una última cita, quizá, en primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Vosotros sois, los cristianos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto tiene que servirnos cada vez que seamos derrotados por los pecados. Mirar quiénes somos. Somos nada más y nada menos que un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Ese es nuestro gran privilegio,
Pero al mismo tiempo, sigue diciendo el apóstol, tenemos nuestra gran responsabilidad para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, tu privilegio enorme, pero tu responsabilidad también enorme. Anunciar las virtudes del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sigue diciendo, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es necesario que pensemos esto. ¿Cuál es nuestro objetivo principal en nuestra salvación? Que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo anunciamos las virtudes? ¿Cómo anunciamos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Pues las anunciamos con la palabra, con la boca, pero las anunciamos con nuestro ser, con nuestra forma de vivir, como anuncia la gloria de Dios el firmamento, Salmo 19, el firmamento anuncia la obra de tus manos y la gloria de Dios la anuncia el firmamento. No hay palabra, no hay nada, pero un día declara a otro sabiduría, ¿verdad? Pues la sabiduría es justificada por sus hijos, dice el Señor. La sabiduría de Dios se ve en sus hijos y sus hijos tienen que anunciar con sus propias vidas, mortificando por el Espíritu los deseos o las obras de la carne, tienen que mostrar las virtudes de aquel que nos llamó. Así que cuando fallamos, lo que fallamos principalmente es en mostrar la gloria de Dios, en honrar al Señor Jesucristo y sus virtudes y en mostrar que verdaderamente tenemos con nosotros al Espíritu Santo. Es que fallamos en eso y tendremos que esforzarnos. ¿Termino ya? Ya está bien, ¿verdad? Resumen, acordémonos del fuego. Ahora, querido hermano, la predicación se te habrá hecho larga y seguramente se te olvidarán muchas cosas, pero acuérdate del fuego. Acuérdate que si tienes un fuego en ti y lo ves, porque dice que eres cristiano, no tienes que alimentarlo con nada, ni con nada que se parezca, ni con nada que pueda, ni con nada que haya una posibilidad, ni nunca, no tienes que alimentarlo. Tienes que debilitarlo todo lo que pueda, quitando y quitando y quitando, y tienes que fortalecerte todo lo que pueda. Porque si no nos preocupamos ahora por el fuego, puede que algún día el Señor nos llame a su presencia y abramos los ojos en un lugar donde habrá un fuego que ni nosotros ni nadie lo va a apagar nunca. Pues que Dios bendiga su palabra, hermanos, en todo, para su gloria y para bendición de su pueblo. Que así sea.